Buenos días, muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores y mi público en general. Retomando con las preguntas de mi amigo de Ecuador, vamos con la siguiente. En segundo lugar, padrino, ¿cómo quitarnos ese miedo de que si pactamos con entidades mayores, nuestra vida no estará en peor condiciones de las que ya estamos? Tercero. Esa pregunta que él me hace de por qué o cómo o de qué forma quitarnos ese miedo de pactar con entidades mayores, simple y llanamente es cuestión de escudriñar un poco, de estudiar, de pensar, de no digerir lo que nos han enseñado desde pequeños. No hay por qué tenerle miedo a unas criaturas o a unos seres celestiales, hijos de Dios, que procuraron, digamos que rebelarse contra su propio Padre para darle a esa criatura que Él creó, el ser humano, el discernimiento, la inteligencia y la facultad de pensar por sí mismos. No podemos tenerle miedo a unas criaturas y a unos seres celestiales que procuraron pelear contra su propio Padre para defender las criaturas que ese Padre creó, o sea, nosotros los seres humanos, que procuraron discutir, procuraron enfrentarse a Él y fueron, obviamente, después de esa desobediencia, expulsados del firmamento, de eso que llaman cielo. No hay por qué tenerle miedo a una serie de seres espirituales glorificados que procuraron y prefirieron ser desterrados de su morada celestial acá a la tierra, al mundo de los mortales, por el simple y llano hecho de querer mantenernos a nosotros pensantes, glorificados, persiguiendo la sabiduría, persiguiendo y queriendo ser como dioses, que nos dieron la facultad de poder ver lo bueno de lo malo, que procuraron no estar conformes con que ese Dios, el Padre de ellos, nos crearan a su imagen y semejanza y que estuviéramos como idiotas en el Edén, sin comer de la manzana, sin comer del fruto del conocimiento, con la hojita de parra, jugando a las escondidas, sin poder procrear, sin poder desarrollarnos, porque ese Dios nos quería prácticamente como imbéciles, nos quería prácticamente como idiotas, en un Edén en donde, aparte de Adán y de Eva, no existía más nada. No podemos culpar a estas entidades ni tenerles miedo que procuraron estar en ese Edén, buscar cómo infiltrarse en ese Edén, buscaron la manera de enfrentarse a ese Dios con el que habitan, con el que coexisten como figuras divinas, y procuraron pelear por defendernos a nosotros, esas criaturas dignas, hechas a imagen y semejanza de ese Dios. Pero ¿qué quería Dios? Destruirnos y volver a crear. Y en efecto lo hizo. Destruyó completamente toda la creación de Adán y volvió a intentar, a través de la creación y el linaje de Noé, una siguiente creación humana. Y todos nosotros, siendo hijos de Noé, también salimos con esa chispa, ese ímpetu divino de poder querer aprender, escudriñar y ver más allá de lo físico para trascender las puertas de la frontera espiritual. Y eso se lo debemos a esas entidades oscuras, a esas entidades que se fueron contra el Padre, que están aquí en la tierra cohabitando con nosotros. No tienen nada de malo el que busquemos la ayuda y el pacto con esas entidades que siempre procuraron nuestro bien, porque gracias a esas entidades estamos aquí, ustedes y yo, con la facultad de pensar, de discernir, de crear, de ver qué es lo bueno, de poder escoger lo dulce, lo salado, qué me gusta más. Si hubiéramos sido únicamente manipulados por ese Dios que nos creó,
no existiéramos, como criaturas que poseemos un libre albedrío, la capacidad de elegir qué color me gusta más. Se me gusta más lo dulce que lo salado, el rojo o el amarillo. Quiero irme por este camino, me gusta más esta casa que la otra. Quiero vivir aquí o quiero vivir allá. ¿Cómo escojo mi mujer? ¿Cómo escojo mi pareja? No pudiéramos tener la capacidad de discernir absolutamente nada, porque ese criterio de discernimiento, ese criterio de ir en contra de, ese criterio de poder elegir lo que yo quiero hacer, se lo debemos no a Dios, se lo debemos nada más y nada menos que a esas criaturas que formaron las 3/4 partes de ese cielo y que muchos creen que son los malos del cuento. Y es muy importante romper dogmas, romper cánones, romper estigmas que nos tienen como criaturas sin criterio propio. Cumplan estos mandamientos, cumplan estos sacramentos, confiésense, porque lo que no esté acorde, entonces se calcinarán en el infierno. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que los tiempos han cambiado y personas como ustedes y como yo, que en tiempos atrás nos estuvieran torturando o quemando en la hoguera, no por ser brujos o herejes, sino por pensar distinto. Afortunadamente, hemos crecido en una época donde tenemos el criterio de pensar, de hablar y de decir las cosas como mejor nos plazca. Y esa voluntad evolutiva, ese criterio propio de poder discernir y escoger, se lo debemos nada más y nada menos que a esas entidades oscuras que se rebelaron contra el Padre. Y a esas entidades las que les tenemos que dar las gracias por poseer nosotros 5 dedos de inteligencia en nuestras mentes y poder escoger aquí o allá lo que consideremos que es mejor para nuestra evolución temporal y espiritual. Basta que escudriñen, que lean, que piensen por sí mismos, no por lo que diga el pastor, ni el cura, ni el tata, ni el mormón, ni el evangélico, ni el adventista, y que ustedes sepan con un poquito de criterio propio de que esa capacidad que ustedes y yo tenemos ahora de estar hablando estos temas, de estar contestando respuestas y de estar queriendo escudriñar un poco más allá de lo material, se lo debemos nada más y nada menos que a esas entidades que por estar desobedientes contra su Padre fueron expulsadas del cielo. Son a esas entidades las que tenemos que deberle mucho más, que no a ese Dios vengativo, a ese Dios manipulador, que cuando algo no le sirve manda un diluvio, manda las plagas, manda a sacrificar los hijos unigénitos, porque simple y llanamente las cosas no se hacen como Él quiere. Y no deja nada bueno de desear un Dios que manda las plagas sobre Egipto, que no pudiendo convencer al faraón mata a los hijos unigénitos, mata a los primogénitos. No podemos pensar nada bueno de ese Dios, que es un Dios vengativo, que manda el diluvio, que expulsa a las 3/4 partes de su familia por defender a criaturas que Él mismo creó. Entonces es cuestión, muchachos, de que escudriñemos un poco más las escrituras, la historia humana, y no nos contentemos con lo que nos dice el pastor, el sacerdote, el cura o el musulmán. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y aquí seguimos. Vamos con la tercera parte de las respuestas del próximo video. Salam aleikum, malaikum salam.